Hola, queridos hermanos, buenas tardes. Queremos que en esta tarde traemos un mensaje apocalíptico también para que usted pueda estar allí ya anotando. Como usted me conoce, mi nombre es Elena y estamos transmitiendo desde Viña del Mar, Chile. Esta es una ciudad que tiene bastante movimiento, entonces le pido disculpas si aparece alguna bocina de algún vehículo o algo semejante o algo parecido. En esta tarde entonces traemos un tema, como decía, apocalíptico, que viene de encuentro a nuestro conocimiento. La verdad es que este es un tema bastante confrontativo, ¿ya?, al sistema religioso. Pero es un tema que es la verdad de Dios y la verdad de Dios prevalece. Entonces suena como agresivo el tema, porque el título que hemos colocado a este mensaje es Condenación de la gran ramera. Se fija, es un tema título bastante agresivo, pero hace parte este tema de la escatología consumada y exalta, la escatología consumada exalta el nombre de nuestro Dios, la autoridad de nuestro Dios. Ya nosotros reconocemos el reinado glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otra manera de exaltar a Dios que a través de su palabra. Ahora, estos temas son informaciones preciosas para el pueblo cristiano, porque estos temas usted no lo va a escuchar dentro de las iglesias evangélicas, dentro del sistema religioso, no los va a encontrar, porque las iglesias tradicionales, que yo participé también en eso, las iglesias tradicionales estos temas no han podido, yo creo, no han podido revelar lo correcto de lo que está en el libro de Apocalipsis. Porque siempre colocamos el libro de Apocalipsis o colocan el libro de Apocalipsis como en un futuro, para un futuro. Y acontece que el libro apocalíptico, todo esto y el Nuevo Testamento, todo fue escrito antes del año 70. Y la conclusión del libro del Apocalipsis sucedió en la caída del templo, en la destrucción de la ciudad de Jerusalén, justamente en el año 70, en la época de la generación de Jesucristo y de los apóstoles. Entonces, como decía yo, este es un tema un poco agresivo en su título, pero Jesús aquí está hablando a Juan, el apóstol Juan, y entonces él ve unas visiones. Entonces vamos a comenzar con el libro de Apocalipsis 17, del 1 al versículo 6. Dice así: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En relación a eso tenemos una referencia de Jeremías 51:7, si usted lo puede anotar, sería muy bueno para su investigación. Versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Usted va a encontrar eso también con referencia en Apocalipsis 13, versículo 1. Versículo 4, seguimos aquí la lectura. Y la mujer estaba vestida de púrpura
y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. También encontramos una referencia en Jeremías 51:7. Versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Entonces vemos aquí que el apóstol Juan tiene una visión de cómo fuera una gran ramera, una meretriz, ¿no? Como una meretriz o como una mujer, ¿no? Que fuera una mujer como una mujer prostituta. Es fuerte el tema, pero está escrito y tenemos que llegar a entender de qué se trata esta lectura y también de qué se trata entonces de esta gran ramera. ¿Quién sería esta gran ramera? ¿Ya? El apóstol Juan recibe esta visión de parte de un ángel. Y Juan queda así como espantado de ver la visión. Al conocer el lenguaje de las visiones, identificando el tiempo en el que se vivía por los acontecimientos, él sabía, porque él conocía el lenguaje y las visiones. Entonces él ya sabía de qué se trataba esta gran ramera. ¿A qué lugar pertenecía esta gran ramera? Y también él conocía, el apóstol Juan, la estructura geográfica. También por eso allí él pudo discernir de quién se iba tratando estas visiones que él estaba recibiendo. Entonces, porque también el apóstol Juan participó de las enseñanzas de Jesús durante todo el tiempo de Jesús de Nazaret, participó de todas esas enseñanzas y ya conocía como judío, él conocía como israelita el lenguaje que ahora vemos un lenguaje apocalíptico, pero era un lenguaje simbólico que todos ellos conocían. Y entonces vemos que él va discerniendo este mensaje, las visiones. Y el mensaje central apocalíptico se mueve en relación a la caída del templo y la destrucción de la ciudad de Jerusalén por causa del cambio de pacto, por causa de la retirada de la ley. Entonces, todos los mensajes que hemos traído, ellos vienen trayendo, entonces, por ejemplo, en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, todos ellos traen referencias del tiempo del Apocalipsis. También encontramos, sí, en estos libros, el autoayuda que Jesús traía, las enseñanzas, los principios bíblicos y todo esto como enseñanza para todo el pueblo, pero principalmente las enseñanzas apocalípticas. Y con las profecías que el propio Señor Jesús ya también en Mateo 24, él dice que las profecías se irían a cumplir todas allí en el tiempo de la caída del templo, y eso lo encontramos también en el libro de Daniel. Y él cita inclusive las profecías testifica, el propio Señor Jesús testifica las profecías de los libros del Antiguo Pacto y también del libro de Daniel. Entonces, también tenemos que enseñar, hermanos, que el libro de Apocalipsis fue escrito antes del año 70, antes de la caída del templo de Jerusalén. En el versículo 4, aquí dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata,
y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esto nos muestra de que era un cáliz, ¿cierto? Una taza o una copa de oro, adornada de oro. Ella era linda por fuera, pero por dentro estaba llena de abominación, llena de pecados que en ese tiempo existían. El pecado, la ley traía entonces también la enseñanza y tenía la ley el pecado que había que, a través de los sacrificios, entonces eran perdonadas las personas a través de los sacrificios, de los actos, de esas obras de la ley. Ellos eran justificados por obras. Y hoy nosotros en el nuevo pacto somos justificados por la fe, no necesitamos de las obras. Pero lo que yo iba es de que este cáliz, él era hermoso por fuera, que dice que lo vio como de oro, hermoso por fuera, pero por dentro estaba lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Por esto entonces el apóstol Juan ya discierne de qué se trataba. Entonces, aquí estamos llegando también a enseñar un poquito de lo que habla de que estaba vestida esta mujer, llamada la gran ramera, de púrpura y escarlata. Y vemos entonces en el antiguo pacto, en el libro de Crónicas, en el libro de Segunda de Crónicas, vemos que el velo era color púrpura y escarlata, era un color, es como un color vino, un color sangre, entre un color sangre y un color vino. Ese es el escarlata. Y dice que aquí entonces ella estaba vestida de púrpura y de escarlata. Y seguimos entonces entendiendo de que Juan estaba ya visualizando, como también algunos de ustedes ya tienen que haber visualizado de qué se trata esta mujer, ¿cierto? Que está llena de abominaciones, estaba vestida como de una ropa escarlata, púrpura y escarlata. Ella estaba muy adornada, ¿eh? Y el templo entonces de Salomón tenía este velo. En Segunda de Crónicas usted encuentra eso. El velo era de color púrpura y esa era la construcción del templo de Salomón. En el versículo dice que era lindo por fuera. Tenemos una referencia de esa copa de oro en Jeremías 51:7. Allí encontramos esa referencia a esta copa de oro, que era linda por fuera, pero la historia habla allí de Jeremías 51:7 o de Segunda Crónicas, habla del tiempo de la Babilonia histórica, ¿ya? De la Babilonia histórica. Y también en Ezequiel 16, del 1 al 6, también habla de la prosperidad, o al 16, del 1 al 16, de la prosperidad, de la exaltación y también del lujo que había en aquel tiempo. Ahora vamos a ver Mateo 23. Mire, esta mujer, esta meretriz, esta gran ramera, como la llama el propio Señor que le muestra a Juan la visión, no se trata del Vaticano, no se trata de la Iglesia romana católica, no se trata de eso. Esta mujer que estaba llena de abominaciones y inmundicia de su fornicación era Jerusalén. Aunque usted le encuentre esto insólito, muy difícil de entender, porque era la ciudad amada de Dios, Él la cuidaba como su esposa. Esta ciudad se transformó en una ramera con sus fornicaciones. Y entonces en este tiempo Dios estaba muy irado con la ciudad
porque Él les había entregado una ley para que fuera cumplida, pero estaban en total desobediencia a su ley, a sus mandamientos. Y entonces Él, estando irado en esto, por todo esto, y venía esto de muchos años, porque la palabra de Dios dice que Dios es longánimo, que Él se ira, pero Él es longánimo, es tardío en irarse. Entonces pasaron muchos y muchos años para que el Señor viniera. Y esto estaba profetizado prácticamente que casi todos los libros del Antiguo Pacto. Él venía trayendo ya, anunciando a través de los profetas que Él vendría y colocaría fin a ese tiempo, a ese ayón, a esa desobediencia que estaba Jerusalén. Entonces, vamos a ver por qué tanta desobediencia, y eso lo vamos a encontrar en el libro de Mateos, que ya hemos traído un poquito de este tema, pero es muy propicio para el día de hoy en este tema, porque este mensaje es un mensaje, como decía yo, un poco difícil de explicarlo, pero también es un poco agresivo al oído, de que la gran ramera nos habían dicho por todas partes que sería la Iglesia Católica. Pero al estudiar esto en profundidad y con revelación, vemos que no tiene nada a ver la Iglesia Católica con esto. Porque la Iglesia Católica o el Vaticano, más bien dicho, el Vaticano vino a existir muchos años después. Muchos años después y para poder decirlo exactamente, fueron 1859 años después de la caída del templo en Jerusalén. Entonces no se puede decir que es la Iglesia Católica o que es el Vaticano. La gran ramera era Jerusalén, la ciudad amada del Señor. Así que vamos a ver aquí Mateo 23. Primero vamos a ver entonces el versículo 27. Vamos a ver el versículo 27. El versículo 27 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos», ¿ve? Como el cáliz, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28. «Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Versículo 29. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas». Ellos reconocían que sus padres fueron cómplices en la sangre de los justos, en la sangre de los profetas. Pero ellos no hacían nada para que hubiera un cambio de posición en la vida de ellos, un cambio de comportamiento. Versículo 31. «Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres». Versículo 33. «Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?». 34. «Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá
sobre esta generación. ¿Qué generación sería esa? La generación de Jesucristo, la generación de Juan, porque era Juan el que quedó vivo para testificar la palabra que Jesús dijo que él quedaría vivo y él quedó vivo. Entonces, esa generación fue la generación de Juan, fue la generación de Jesús, en tanto que Jesús también dice, el Señor dice en Mateo 24, versículo 34, dice, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Entonces vemos que esa generación de esa gran ramera fue la generación de Jesucristo. No tiene nada que ver con el Vaticano o con el pueblo católico o con la Iglesia católica. No tiene nada que ver con el Papa, no tiene nada que ver con el papado, ¿ya? Entonces, aquí nosotros estamos entendiendo de que la gran ramera fue entonces esta ciudad, Jerusalén. Y fuera de eso, Jerusalén, también estaba allí el emperador César, ¿cierto? Sabemos que hubieron varios Césares, ¿no? Hubieron varios y varios Césares, pero estaba Nero en aquel tiempo, en el año, desde el año hasta el año 68, por allí en esos años, que era él el que emperaba la ciudad de Jerusalén y todo alrededor, porque era el imperio romano en aquel tiempo, y él siendo su emperador. Entonces, pero César, en un mensaje anterior, nosotros estuvimos estudiando sobre la moneda, ¿cierto? De este César. Y estudiamos sobre eso para entender quién era la marca de la bestia. Y entendemos que en ese tiempo, este Nerón, o Nero, con esta moneda, él quería que la moneda fuese reverenciada casi al nivel del propio Dios. Y eso también delante de Dios era una abominación. Y entonces César y el pueblo adoraba a este Nero como un dios. Él quería ser un dios. Bueno, ese fue el tema anterior que se lo recomiendo, que fue el tema de la bestia, ¿cierto? ¿Quién sería esa bestia? Y esa bestia entonces es Nero. El tema es la marca de la bestia. Muy bien, entonces seguimos acá. Vemos que maltrataban a los profetas que eran enviados allí en Jerusalén. Los humillaban, los perseguían, los mataban, los encarcelaban. Y entonces el mal comportamiento de ellos trajo la ira de Dios por sobre ellos mismos. Y trajo juicio. Entonces el Señor vino allí y llamó a la ciudad de Jerusalén como la gran ramera, como entendemos que decía en Apocalipsis, la madre de las rameras. Imagínense el nombre terrible de la ciudad que él amaba. Pero eso fue el tiempo antes del año 70. No es la Jerusalén actual. Esto fue cuando Jesús vino en juicio, aplicando un juicio, y él vino entonces con esa ira, con una justa ira, por sobre la ciudad de Jerusalén. Y esta mujer entonces, que es la gran ramera, también encontramos, vamos a ver ahora aquí, dice que era una ciudad que tiene los montes, 7 montes. Vamos a ver esto con dónde está. Y gracias a Dios que Dios siempre va mostrando todas las cosas. Dice que esa ciudad tenía 5
tenía 7 montes. La ciudad de 7 montes, también se piensa que esa ciudad es Roma, porque Roma también tenía en ese tiempo los montes, pero Jerusalén también tenía los 7 montes. Entonces hay una confusión de cuál sería el monte, esos montes, y cuál sería esa ciudad. Pero entendemos claramente que esa ciudad era Jerusalén. Era la ciudad que estaba en confusión, la ciudad que tenía rebeldía. Una rebeldía tan grande como la rebeldía que hubo en el tiempo de la Torre de Babel. La Torre de Babel significa, Babilonia significa confusión, enemigos de Dios, ciudad enemiga de Dios, la ciudad de 7 montes. Y esos montes, entonces encontramos también en el Salmo 125, que habla de los montes, dice que como el monte de Sión, como los montes de Sión, son 7 montes. Entonces ahí está el monte Oreb, el monte Betseba, el Sión, el monte Moriah y el monte Carmelo, y varios montes allí que hacen parte de la ciudad de Jerusalén, para entender bien que esta ciudad también tenía estos 7 montes. Vamos a ver aquí en el capítulo 17 mismo, el versículo 18, 17-18. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad. ¿Ven? Que la gran ciudad era la gran ciudad de Jerusalén, que reina sobre los reyes de la tierra. Y en el versículo de Apocalipsis 11, también tenemos una referencia aquí sobre esta ciudad. Vamos viendo acá, 11, versículo 8. Y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. ¿Y dónde fue que se vieron esos cadáveres? En la plaza y por todas partes, en Jerusalén. Entonces no podemos decir que es el Vaticano, no podemos decir que es la Iglesia Católica, la gran ramera, o la grande meretriz, como también podríamos decir. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí está muy claro de qué se trata, qué ciudad era esa. La gran ciudad era Jerusalén. Entonces, en todo el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, el Señor Jesús reconoció la gran ciudad como una ciudad abominable, una ciudad como la gran ramera que Él dice. No se puede leer el Apocalipsis sin ir a las referencias, hermanos. No se puede leer así literal, porque aquí hay mucha revelación. Y también tenemos la simbología y la numerología que usted necesita buscar en diccionarios o buscar referencias en la propia Biblia. Entonces, entendemos que la prostituta era o fue la gran ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, entonces no tiene ninguna conexión con el Vaticano, ninguna conexión. Y todo esto lo hemos estado estudiando con personas serias en el Evangelio, serias, que nos han enseñado verdades. Y por eso estamos trayendo estos versículos. La gran ciudad, entonces entendemos que era la gran prostituta y la gran ramera. Esta nación fue una nación, Jerusalén, la nación de Israel, fue la nación amada. En ese tiempo era su pueblo, porque en el tiempo de la ley era su pueblo. Pero cuando la ley fue retirada, entonces el Señor es el Dios de la amada completa, que ahora se compone de israelitas
judíos, ¿ya? Y también de gentiles. También de gentiles. Entonces, los judíos fueron los que crucificaron al Señor Jesús. Por eso tanta ira de nuestro Señor, por tanta ira sufrieron entonces tan grande castigo, tan grande juicio. Bastantes referencias podemos ver, bastante paralelo en este estudio. Yo anoté algunas referencias para que usted pueda también anotar allí. Como le decía yo, es un tema un poco complicado, pero entendemos prácticamente todo para poder explicar de que la Gran Ramera entonces fue la ciudad de Jerusalén. Lo repetimos para que usted lo entienda bastante. Tenemos una referencia aquí en Apocalipsis 18 del 1 al 2. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ha caído la gran Babilonia. Todo esto el apóstol Juan está recibiendo directamente del propio Señor a través de su ángel. Encontramos una referencia de esto en Mateo 23, 24 y 32, 24 al 32. En Mateo 24 del 15 al 21, también usted puede anotarlo, tiene referencia con Apocalipsis 18, 4 y 5, que dice así, y oí voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Encontramos entonces eso en Mateo 15 al 21, Mateo 24 del 15 al 21. Y en ese tiempo entonces los pecados, claro, eran justificados a través de sacrificios. Hoy nosotros vivimos por fe y en obediencia a Dios y en su palabra. En Apocalipsis 17, 9, 10 tenemos algo interesante. Dice esto, versículo 9, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí estaban los montes que yo procuraba y ahora los encontré. Los 7 montes. Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Esta mujer ramera, esta prostituta o esta meretriz. Versículo 10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno y el otro aún no ha venido. Uno es y el otro aún no ha venido. Entonces lo voy a leer de nuevo. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. En este tiempo que estamos hablando, el emperador era uno de estos 7 reyes. El emperador entonces era Nero, César Nero. Pero ya habían pasado, dice aquí, son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Y entonces el nombre de uno de ellos es Julio, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio. Serían los 5 que cayeron. Y uno es Nero, César Nero es. Y él, en el año 68, él se suicidó. Entonces sube otro, el séptimo. Ahí dice los 7 reyes. Y el séptimo duró 6 meses como rey. Ahora no existe emperador. No está el templo de la ley.
¿Dónde está la ciudad abominable que Jesús condenó? Esa era la Jerusalén del año 70 y de antes del año 70, después de Cristo. 70 después de Cristo, no es 70 del año del siglo nuestro. ¿Dónde están los fariseos, los escribas o el ministerio levítico? No existe. Existieron en aquel tiempo. Jesús cumplió lo que prometió, que Él dijo que vendría en esa generación, y Él vino sobre las nubes con poder y grande gloria. Por eso, este tema es muy importante para su conocimiento. Quiero también manifestar a usted mi agradecimiento de usted estar escuchando estos temas que son tan necesarios, que no son enseñados dentro de la iglesia contemporánea. A nosotros no es enseñado, jamás a usted escuchó esto. Yo tampoco lo había escuchado. Tal vez ciertas partes, pero no explicado como está siendo explicado. Por eso le pido que tenga paciencia. Que Jesús también quiere que usted tenga paciencia. Para que usted aprenda. Para que usted tenga su mente renovada en el conocimiento de la gracia de Dios y de los asuntos escatológicos. En esto yo le quiero agradecer a usted el tiempo dispensado en estar allí escuchando, y también le quiero pedir que usted se suscriba, que usted marque allí el signo que está allí, ¿cierto? Y usted comparta estos mensajes, porque son de importancia vital para la enseñanza cristiana verdadera, para el Evangelio de Jesucristo. Le doy muchas gracias a usted, y con esto entonces terminamos este mensaje y nos veremos en una próxima oportunidad, siempre agradeciendo primeramente a Dios porque nos ha permitido y nos ha estado capacitando para entender los mensajes que estamos recibiendo y entregando. Gracia y paz.